OVNIs con forma de tic-tac ridiculizan a la fuerza naval más poderosa del planeta e inauguran una nueva época en la divulgación del fenómeno OVNI. Hola a todos, gusto saludarles, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia. La historia de hoy representa en la actualidad el reconocimiento expreso del gobierno de Estados Unidos sobre naves de origen desconocido, interactuando con sus fuerzas armadas y de las que se acepta tienen capacidades por mucho superiores a las que actualmente cuenta la humanidad. Para poder entender la importancia y veracidad de este caso, debo describirles primero un contexto muy importante. O sea, es muy importante comprender el contexto para poder establecer de dónde viene la historia y por qué es tan importante. La historia inicia con nada más y nada menos que con la publicación de 2 artículos en el sitio web del New York Times en diciembre de 2017. Uno hablaba de un programa para estudiar ovnis, ahora llamados UAP, Unidentified Aerial Phenomena, financiado con dinero negro, o sea, fondos secretos del presupuesto norteamericano. Y en el otro programa se describían los detalles del incidente sucedido en 2004 entre varios ovnis y nada más y nada menos que con la flota encabezada por el US Nimitz, uno de los portaaviones de Estados Unidos más poderosos del planeta. La autora de los 2 reportajes, Leslie King, periodista de investigación independiente, publicaba lo que durante meses había obtenido de información en fuentes cercanas al gobierno sobre este programa y en particular uno de los casos insignia más relevantes en las últimas décadas para los estudiosos de los ovnis. En el contexto, la periodista King había despertado el tema de los ovnis gracias a que había participado como espectadora en un evento organizado por el estudioso de los ovnis Stephen M. Greer en mayo de 2001 en el National Press Club. Durante el evento, Greer divulgó lo que había recabado de información durante la década de los 90 sobre hechos sucedidos en las últimas 7 décadas. En esa ocasión, Greer tomó el tema muy en serio y destacó la variedad y credibilidad de sus fuentes, entre las que se contaban oficiales militares, autoridades civiles, policías y hasta astronautas tanto de Estados Unidos como de otros países. King tuvo acceso, entre otros, a los reportes científicos de otros países que estudiaban el fenómeno, particularmente en 1999 el de un organismo francés. Lo anterior dejó a la periodista, quien estaba en la audiencia, muy inquieta respecto al tema y la motivó a hacer sus propias indagaciones. Los detalles de la historia de King respecto a testimonios con oficiales militares y congresistas, así como miembros de las Fuerzas Armadas, son sumamente interesantes y están llenos de detalles que validan tanto la fuente de motivación de King como la honestidad de sus investigaciones, de las cuales publicó un libro dedicado a divulgar todo lo que ella había obtenido como información sobre testigos e incidentes con ovnis, algunos de los cuales incluía la presencia de seres no humanos muertos y vivos. Uno de los aspectos que más intrigó e inquietó a King en aquel evento fue que ella no podía entender entonces cómo era posible que alguien llegara y especulara con lujo de detalles sobre seres no humanos y sus naves, sin tener acceso a la evidencia y a los datos duros de cada incidente, y todo terminara siendo a través de terceros. Algo andaba mal en el tema desde el gobierno. Ella entonces decide realizar un escrutinio científico del tema y deja de lado las especulaciones sobre los seres no humanos, concentrándose en las extraordinarias capacidades de los objetos descritos por todos esos testigos, las cuales claramente eran no humanas e inalcanzables y adelantadas a las de nuestra tecnología por siglos y hasta milenios. No era un tema menor, especialmente cuando ella se dio cuenta de cómo los medios cubrían parcialmente el evento en tono burlón y no hubo ningún tipo de respuesta del Congreso ante la información revelada, particularmente cuando hubo iniciativas de Greer para hacerle llegar la información recabada a la oficina de la presidencia en la Casa Blanca en 2 ocasiones, sin respuesta, hasta 2011, en que la Oficina de Política Científica y Tecnológica del gobierno de Estados Unidos declaró que no había evidencia que probara que alguna presencia extraterrestre hubiera contactado a la raza humana. Si la guardan, seguramente no hay. Muchos han elogiado el trabajo de Leslie King y el valor para enfrentar el tema a pesar de los riesgos, lo cual ha provocado un cambio cultural al centrarse en abordar el tema con seriedad en casi todos los niveles de autoridad en Estados Unidos y la sociedad civil.
Ha sido un gran momento que ha provocado que funcionarios de alto nivel en Estados Unidos hablen libre y seriamente del tema sin temor a que sean ridiculizados, al mismo tiempo que han dado libertad a los miembros de sus fuerzas armadas a hablar con los medios. Y créanme, no son pocos los que ahora están decididos a contar sus historias, algunas de las cuales son buenísimas, y pronto les estaré compartiendo algunas de ellas en otros videos. Para que se den una idea, en diciembre del 2021, el ex oficial de inteligencia y director de la CIA en la época de vigencia del programa que estudiaba en secreto a los UAP o a OVNIs, dijo en una entrevista con el economista Tyler Cowen, algunos de los fenómenos, y cito, algunos de los fenómenos que vamos a ver siguen siendo inexplicables y podrían de hecho ser algún tipo de fenómeno que es el resultado de algo que todavía no entendemos y que podría implicar algún tipo de actividad que algunos podrían decir que constituye una forma de vida diferente. Y cierro la cita. Como dije, no es un tema menor para la humanidad por sus implicaciones. No se puede tapar el sol con un dedo. Y ahora que los testigos son cada vez más creíbles, la evidencia es abrumadora y reconocida por el Pentágono. Además de que las incursiones de empresarios en la exploración espacial serán difícilmente censurables. La divulgación de la verdad detrás del fenómeno de los ovnis, sea cual sea esta, ya no podrá ser controlada, censurada u ocultada de la opinión pública. No por nada, la NASA invitó en 2021 a más de 20 representantes de diferentes corrientes religiosas para discutir las afectaciones que tendría en las creencias de los seres humanos el que se revelara la existencia de vida extraterrestre. Y créanme, no sería para revelar que hay microorganismos en Marte o los que pudieran haber aquí en la Tierra llegados del espacio exterior. Eso sería intrascendente y de hecho ya está ha sido reconocido. No, la noticia más impactante para la humanidad que sería revelada sería el reconocimiento de que sí hay vida extraterrestre, que sí es inteligente, que es más avanzada que nosotros y que de hecho está y ha estado aquí interactuando entre nosotros desde hace mucho tiempo. Por cierto, según trascendió en las mismas fuentes que difundieron la nota, el resultado es que desde la perspectiva de los representantes religiosos, la base de creencias de la humanidad no sería muy afectada. Aunque no trascendió qué corriente religiosa se invitó, según estos representantes, coincidentes con algunas voces dentro del Vaticano, dice la NASA que se establecería que él o los dioses en los que creen los humanos podrían haber creado más formas de vida en el universo. Al tiempo sabremos la respuesta. Algo que aceleró la divulgación por parte del gobierno de Estados Unidos fue la Ley de Autorización de Inteligencia para 2021, la cual fue autorizada en diciembre de 2020, que fue firmada por Trump antes de irse, obligaba a las Fuerzas Armadas a recabar toda la información de las diferentes agencias de inteligencia e investigación y generar 2 reportes sobre ese programa. Uno que fue publicado en junio de 2021, que está disponible en la web, y el otro que se espera en octubre de 2022, casi una semana antes de las elecciones en Estados Unidos. Resumo los resultados del reporte de junio, el preliminar, con las declaraciones del hasta enero de 2021 director de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien afirmó en una entrevista con Fox News, y abro cita, estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de la Armada o de las Fuerzas Aéreas o que han sido captados por imágenes de satélite que francamente realizan acciones difíciles de explicar, movimientos que son difíciles de reproducir para los que no tenemos la tecnología o que se desplazan a velocidades que superan la barrera del sonido sin que se produzca un estampido sónico. Cierro cita. Insisto, no es un tema menor, quítense de la cabeza las burlas y las referencias sarcásticas a marcianitos o enanitos verdes. Esto no solo se está poniendo serio, sino que es altamente inquietante. Por cierto, la reportera Leslie King está segura de que los ovnis son reales. Todo lo demás, lo que son, por qué están aquí, por qué nunca se posan en el césped de la Casa Blanca, es especulación. Y prefiere concentrarse en la evidencia sobre estos objetos y sus capacidades, más allá que sobre el tema de los seres no humanos, del cual se desmarca, porque es más difícil de investigar si quien tiene la evidencia no la comparte y solo se queda en dichos. En el artículo de Gideon Lewis Krauss, titulado Cómo el Pentágono empezó a tomarse en serio los ovnis, el cual fue publicado
a mediados de 2021 en un sitio web de Noticias de Israel, y en el que se hace una recopilación muy detallada de toda la cronología que ha dado pauta a la nueva época que estamos viviendo. Hay infinidad de detalles muy interesantes que les recomiendo leer. Este artículo que menciono, algunos otros, incluidos los del New York Times, fueron las fuentes del presente video. Pero vamos a concentrarnos en la historia del Nimitz de 2004. Evidentemente era necesaria toda la descripción del contexto que acabo de hacer, porque es importantísimo para poder entender el momento que estamos viviendo. Pero la historia que describe Leslie Kean en el New York Times es sensacional. De acuerdo a la historia que se describe, los hechos sucedieron así. Era noviembre de 2004, cuando el grupo de 11 portaaviones de la US Navy, Estados Unidos, estaba realizando operaciones y maniobras de entrenamiento a 160 kilómetros al oeste de la costa sur de California, en pleno Océano Pacífico, por San Diego. Lo destacable inicia el 10 de noviembre, cuando los operadores de radar del US Nimitz, del US Princeton y del US Theodore Roosevelt empiezan a detectar los ecos de un avión que les venía siguiendo a baja velocidad. Pronto comentaron entre ellos e identificaron que no había ninguna nave suya volando en esa zona. Después confirmarían con los demás navíos desplegados en la zona, quienes también los ubicaron en sus radares. Durante los siguientes 3 días, la señal siguió apareciendo en los radares de manera intermitente, hasta que el día 14 de noviembre a las 9:30 am de la hora local, una misión de vigilancia es desplegada desde uno de los portaaviones con 2 cazas Boeing FA-18 Super Hornet, al mando del piloto de combate y comandante David Fravor. Apenas habían despegado los cazas, reportaron que tenían ubicado el eco del radar junto con el de los portaaviones. Con el temor de que ese eco fuera algún avión que pusiera en peligro las operaciones de la flota, mandan a los cazas a investigar. Al llegar los cazas al lugar en donde debería de estar el avión misterioso, no vieron nada. Pero entonces el operador de radar de US Princeton notó que el objeto había descendido 28,000 pies, 8,400 metros en 0.75 de segundo. Para que se den una idea, esa distancia en ese tiempo equivale a una velocidad de 40,320 kilómetros por hora, lo cual simplemente haría puré a cualquier ser vivo, sin contar la nula factibilidad de frenar un objeto físico a esa velocidad de descenso antes de que chocara con la superficie. Simplemente no se puede, es imposible. Al ser informados de la situación los pilotos de los cazas, estos dirigen su vista hacia la zona cercana a la superficie del mar y detectan una anomalía en una zona delimitada de la superficie del mar, en que algo parecía hacer que en lugar de las olas normales provocadas por el viento y las mareas, se percibiera como si estuviera más plana y como cuando va a empezar a hacer ebullición, que parecen muchas burbujitas y está totalmente plana. Debajo de esa superficie plana se observaba una mancha blanca bien delineada en forma de cruz, que era en donde las olas rompían. Era del tamaño de un 737. Mientras observaban la anomalía en la superficie, es cuando perciben un objeto de aproximadamente unos 12 metros de largo con forma de pastilla, sin parabrisas o ventanas, ni alas, ni motor visibles. A ese objeto después lo bautizarían como el Tic Tac, por la forma de las pastillas del aliento que son llamadas por ese nombre. Este objeto hacía movimientos sobre la zona en que se veía la anomalía en la superficie del mar, con trayectorias y ángulos agudos, como si una pelota de ping pong rebotara en diferentes direcciones. Los cazas inician su descenso en forma de arco, como rizo, y el objeto reacciona al descenso de los dos cazas y realiza un movimiento tipo espejo al de los cazas, e inesperadamente sucede lo imposible. El objeto en ascenso se detiene por completo en el aire. El piloto del caza se enfila como puede, con maniobras como las que se utilizan en ataque, pudiendo tener al objeto frente a él. En ese instante el objeto empieza a acelerar y, como dijo el comandante Fravor, ¡puf!, desaparece. El radar de US Princeton confirma que ha desaparecido. De inmediato intentan regresar los cazas a la anomalía y a la mancha blanca que habían visto debajo en el mar, pero esta ha desaparecido también. Dan un sobrevuelo y deciden regresar al portaaviones. Mientras lo hacen, el operador del radar de US Princeton les comunica que ha aparecido de nuevo el eco.
El controlador de radar le dice al piloto, y cito, no vas a creer, Skipper, pero esa cosa está de vuelta en tu punto CAP, y cierro la cita. Me puse a investigar y el punto CAP, que significa por sus siglas en inglés Control Air Patrol, se denomina así a la zona de protección y seguridad alrededor de un objetivo a proteger. Es como la periferia de un objetivo al cual tienen que proteger, en este caso los portaaviones. En las misiones simuladas se establece un objetivo a proteger, que puede ser alguno de los portaaviones, y a su alrededor se establece en el perímetro el cap point, a donde se deben de dirigir los aviones que están patrullando el perímetro. En esta posición es donde los aviones están en diferentes altitudes vigilando que ningún extraño se acerque a la zona de las maniobras y mucho menos que amenace al objetivo a defender. Es el cap point. Pues en ese punto se posicionó el objeto a gran velocidad, como si el objeto supiera lo que ellos habían definido para su simulacro de misión y les estuviera esperando y hasta retando en unas coordenadas que se supone eran secretas para el simulacro. El objeto estaba fijo a casi 100 kilómetros de distancia, a donde llegó después de una gran aceleración y un freno intempestivo. Como si el objeto supiera dónde iban a ir los cazas en sus ejercicios de práctica, lo cual es en sí mismo inexplicable, porque significaría que esos objetos tendrían acceso a las comunicaciones y sistemas de información de las naves, tanto en el mar como en el aire. Evidentemente, hasta aquí las maniobras del objeto habían sido inteligentes, es decir, reaccionó a la maniobra del caza, ascendió en espejo haciendo la misma maniobra, se detuvo, aceleró y fue al punto en el que los cazas tendrían que haber ido durante su misión de patrullaje. Sin duda, no es casualidad. Ambos pilotos regresan al portaaviones y en ese momento despegan otros dos cazas diferentes, uno de ellos ya equipado con una cámara FLIRT que capta imágenes en infrarrojo, la cual detecta el objeto, pero acelera tan rápido que nunca lo alcanzan para hacer contacto visual. Por cierto, con esta cámara FLIRT fue que se captó el famoso video que validó el Pentágono y sería este piloto el que bautizaría el objeto como el Tic Tac. Esa es la historia en general sobre lo sucedido en aquellos días de noviembre de 2004 sobre el Océano Pacífico. Pero hay algunos otros detalles que se han mencionado en testimonios de pilotos y operadores de los aviones. Ustedes pueden ver las entrevistas en el internet, los cuales son muy relevantes y los enlisto. Estos avistamientos con los ovnis o WAP, como le llaman ellos, se sucedieron durante meses y han tenido otras apariciones en al menos otros 5 años diferentes en el periodo comprendido entre 2004 y el 2019. Los avistamientos comenzaron cuando iniciaron operaciones los nuevos radares más sensibles a los de la generación anterior, la cual venía desde 1980. En todos los avistamientos hubo confirmaciones de radar y a veces aparecían los ecos, pero no eran visibles a simple vista. No fueron fallas, porque al menos en 3 ocasiones fueron visibles dichos objetos a simple vista. En uno de estos incidentes en que fueron visibles los objetos a simple vista, están los testimonios de varios oficiales y miembros de la tripulación de uno de los portaaviones, quienes vieron a plena luz de día a varios objetos al mismo tiempo haciendo algún tipo de formación frente a ellos. En otro de ellos, el operador de radar de uno de los portaaviones detectó el descenso de un grupo de alrededor de 12 objetos en formación fija. Estaban descendiendo desde la atmósfera baja a una velocidad semilenta, no en caída libre, de unos 250 kilómetros por hora, hasta casi 80,000 pies, que son como 24,000 metros de altura, para después acelerar en segundos hasta llegar en un abrir y cerrar de ojos a los 8,000 pies, unos 2,400 metros de altura, y luego haciendo un giro angular hasta casi el nivel del mar. Impresionante. Los pilotos y miembros de la tripulación comentaban entre ellos las características de algunos de los incidentes en el aire. Uno de los pilotos que interactuó con estos objetos comentaba que aceleraban, se alentaban, hacían giros imposibles en ángulos agudos en todas direcciones, frenaban, se elevaban a velocidades impresionantes, y al menos uno de ellos, observe usted esto, un objeto con forma de cubo dentro de una esfera, repito, un objeto con forma de cubo dentro de una esfera, literalmente pasa en sentido contrario a la dirección en que volaban 2 cazas en formación,
pasa precisamente en medio de los 30 metros de espacio que había entre los extremos de sus dos alas, generando un sentimiento de asombro y temor por el riesgo que eso significaba para los pilotos a las velocidades en que vuelan. Por lo anterior, uno de esos pilotos le comentó a su compañero que apenas iba a despegar. Cito: ten cuidado, ahí arriba nos están pateando el trasero. Cierro cita. Las grabaciones de los discos duros que guardaban la evidencia desaparecieron de manera inexplicable después de que hombres de traje llegaron en helicóptero a los portaaviones e interrogaron a los testigos. Años después, algunas de las grabaciones de los radares, tanto de los portaaviones como de los aviones, así como las conversaciones entre los pilotos con los operadores de radar, aparecieron en manos de un oficial de inteligencia del Pentágono, quien fue el responsable de investigar todos estos incidentes entre 2007 y hasta 2017, año en que renunció y ofreció a la periodista del New York Times alguna de la evidencia que tenía disponible para sus artículos. Toda la evidencia verificable no está disponible porque los civiles que la recabaron la pusieron en custodia, y esta cadena de custodia termina en Langley, Virginia, nada más y nada menos que en las oficinas del FBI. La información privilegiada y el nivel del oficial de inteligencia, además de los antecedentes de la periodista en sus diálogos con funcionarios de nivel del gobierno, motivaron los artículos del New York Times. En 2020, el Pentágono declaró 3 de los videos capturados por las cámaras FLIR de los cazas en pleno vuelo durante alguno de estos incidentes estudiados como formalmente reales e inexplicables. Un último dato inquietante. Tanto los pilotos de los cazas como los operadores de radar coinciden en que durante el periodo de tiempo que estuvieron ellos ahí detectándolos, no eran pocos los objetos que maniobraban en el cielo, interactuando entre grandes y bajas altitudes, entrando y saliendo en la atmósfera baja y a veces bajando hasta el mar. Y les sorprendía sobremanera que estuvieran ahí arriba evolucionando hasta por 9 horas, cuando un avión caza no puede volar por más de 1 hora debido a la quema del combustible y su necesidad de reabastecimiento, cuanto más. Evidentemente se preguntaban, ¿cómo era posible que estuvieran ahí por tanto tiempo, 9 horas, sin un reabastecimiento de combustible? ¿Y cómo era posible que tuvieran esos despliegues de aceleración tan increíbles sin una fuente de energía visible en su fuselaje o sin afectar al entorno? A partir de esos incidentes y ya con el programa de investigación del Pentágono en operación, se les pedía a los pilotos y operadores de radar que reportaran cualquier incidente con objetos o fenómenos inexplicables de esa naturaleza, lo cual es en sí mismo un cambio del gobierno ante los ovnis, dado que históricamente no solo ocultaban cualquier reporte, sino que amenazaban o desacreditaban a quien se atrevía a hacerlos. Los avistamientos se dieron en el Pacífico frente a San Diego, pero también en el Atlántico en la costa este de Florida. Ojo, estamos hablando del país más poderoso del planeta militarmente hablando. Entre lo que el Pentágono ha estado desclasificando, ya van 4, no 3, sino ahora son 4 videos que formalmente reconocen como verdaderos e inexplicables para ellos. Simplemente dicen, no son nuestros, ni tenemos identificado que sean de China o de Rusia. Cita. Mención aparte se merece la reciente iniciativa del proyecto Galileo, que es buenísimo, del reconocido y galardonado físico teórico Abraham Avi Loeb de la Universidad de Harvard, quien está liderando a un grupo de académicos, científicos de otras universidades, de inclusive otros países, que busca usar la ciencia para evaluar artefactos no identificados en el espacio exterior o en nuestros propios cielos y mares del planeta Tierra. Es un programa similar al SETI, que por sus siglas en inglés son Search Extraterrestrial Intelligence, pero este es llamado Z, con S, Search Extraterrestrial Artifact. Es totalmente civil y nace a raíz del tremendo interés que Loeb ha tenido en relación a Oumuamua, este objeto interestelar que en 2017 atravesó nuestro sistema solar con una serie de características anormales y que Abraham Loeb ha etiquetado como de origen artificial de fuera de nuestro sistema solar. Por su naturaleza científica y académica, está encontrando muchos apoyos políticos, académicos, científicos y empresariales, porque difícilmente pueden ser censurados por el gobierno.
Según palabras textuales de Abraham Aviloev, cito, en 2 años tendremos resultados. Cierro la cita. Repito y remarco, en 2 años, dijo. Toda esta historia termina marcando un hito en el histórico estudio del fenómeno de los ovnis, con cambios sumamente significativos que seguramente darán mucho de qué hablar en los próximos años. Cierro mi video compartiéndoles mi entusiasmo por la forma seria y hasta apresiva con la que ya se está abordando este tema en sectores gubernamentales y de política, especialmente en Estados Unidos. Al abrir el reconocimiento a los avistamientos de sus Fuerzas Armadas, al tener iniciativas científicas entre sus académicos, al involucrar y escuchar las opiniones de corrientes religiosas, pareciera que es cuestión de tiempo para que se revierta la percepción de que este tema ovni es pseudocientífico y poco serio, y que el tono burlón y de descalificación a priori se pueda convertir en lo que es un fenómeno real, tangible, con capacidades increíbles y que superan a las de la humanidad, con un origen desconocido y no atribuible a nuestro planeta, que debe ser considerado como muy importante por todas las implicaciones que tiene para la especie humana. Si esto es así pronto, entonces se tendrían que revalorar muchos de los aspectos increíbles de muchos testigos que sin un análisis serio han sido desechados en las últimas décadas, como por ejemplo algunas afectaciones a la salud humana, buenas y malas, de quienes tienen alguna experiencia o la presencia de aparentes portales interdimensionales o capacidades increíbles como la siembra de imágenes mentales o algún tipo de comunicación como la telepatía. Sin duda, se va a poner muy bueno esto. Les espero en mis medios de contacto. Si usted vio un ovni y tiene historias como las que les compartí hoy, o conoce a alguien que vivió una experiencia similar, compártanmela en mi correo. La evaluaremos y si es consistente pronto la tendrán un video para la posteridad. Recuerden que en mi canal queremos enfocarlos en incidentes e historias de Tampico y las Huastecas. Conmigo tienen una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, seguramente les gustará mucho la historia. Hasta pronto.